Vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios 2:10. Capítulo 2 de Efesios, versículo 10 en particular. Aunque vamos a leer los versículos 8, 9 y 10, porque constituyen una unidad. Es un pensamiento resumido del apóstol Pablo del argumento que él ha estado desarrollando hasta este punto. Así que vamos a dar lectura desde el versículo 8 hasta el 10, otra vez. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos 3 versículos tenemos una declaración que nos da una de las más claras, si no la más clara, definición en todo el Nuevo Testamento de lo que significa ser cristiano. ¿Cómo es que un individuo es salvo? ¿Cómo es que alguien llega a ser cristiano? Y Pablo nos da la respuesta en este pasaje y básicamente nos dice que la salvación es absolutamente el resultado de la gracia de Dios y es su obra de un principio al fin. Ya consideramos la última vez 2 declaraciones negativas. Pablo nos dice que la salvación no es de vosotros, o sea, no es nuestra, eso es categórico. No nació en nosotros, no viene de nosotros. Y después agrega, no es por obras. O sea, no hay nada que podíamos hacer para ganarnos la salvación o ganarnos el amor de Dios para con nosotros. No. Y la razón que esto es cierto, dice Pablo, es para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse de su salvación. Absolutamente nadie. Es don de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Si es don, es un regalo, es algo inmerecido. Todo en la salvación es un don inmerecido de Dios. Y Pablo dice que es por medio de la fe. O sea, la fe, nos enseña la Escritura, es el instrumento, el canal por el cual la salvación viene a nosotros. Pero la fe no es la causa de salvación. La causa de salvación es Dios, es su gracia. Es un don inmerecido. Ni siquiera podemos jactarnos o tener, creernos algo porque creemos. No podemos jactarnos de nuestra fe, el creer, aún la fe, el creer en Cristo es algo que Dios concede. Como vimos la última vez en Filipenses 1:29, porque a vosotros, dice Pablo, a vosotros, creyentes, nosotros, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea, el creer, la fe, es una concesión de Dios. Y aquí en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, Pablo concluye su argumento diciendo que los cristianos somos hechura suya. Somos su obra. O sea, la salvación es de Dios y si somos cristianos es porque Dios nos hizo cristianos. Somos su hechura. Somos creación de Dios. Somos obra de Dios. El que obra en nuestra salvación es Dios. La obra de salvación es de Dios. Filipenses 1:6 claramente nos enseña el apóstol, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? Es Dios. En el capítulo 2 de la misma epístola, versículo 12, así que hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más aún en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra, o quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Otra vez, la obra es de Dios. Si llegamos a salvación es por Dios.
Y como vemos acá, y estaremos específicamente examinando esto, aún las buenas obras que hagamos como hijos de Dios, dice Pablo, son obras que Él mismo ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así que ni siquiera podemos tener un sentido de jactancia porque hacemos ciertas buenas obras como hijos de Dios. Entre paréntesis, nadie hace buenas obras sino un hijo de Dios, como lo veremos en un instante. Dios no se agrada de las obras de la gente. Dios se agrada de las buenas obras que sus hijos hacen porque son de antemano preparadas por Él para que andemos en esas obras. Así que ni ahí podemos jactarnos. El ímpetu, el poder, el deseo de toda buena obra en nosotros es Dios mismo. Lo que Pablo está haciéndonos ver y enseñando es que es imposible pensar en la salvación como algo que nosotros logramos, o que ser cristianos es algo que nosotros hacemos, o algo a lo que nosotros contribuimos. No. El concepto bíblico de la salvación es que la salvación es obra exclusiva de Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera cuando en los versículos del 1 al 3 de este mismo capítulo Pablo nos hizo ver nuestra condición antes de ser salvados? Estábamos muertos, espiritualmente muertos, en delitos y pecados, totalmente insensibles a Dios, totalmente incapacitados de salir de esa condición de muerte espiritual, a menos que Dios interviniera. Y por supuesto Él lo hizo, versículo 4, pero Dios comenzó a hacer algo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Dios nos llamó, Dios nos trajo a Cristo, Dios nos dio vida en su Hijo, Dios nos unió a Cristo su Hijo, Dios nos resucitó con Él, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Es Dios quien nos incluyó en este plan eterno que culminará en gloria con Él. Es Dios quien hizo todo. Es Dios. El hombre siempre trata de atribuirse cierto crédito y cierta habilidad de hacer ciertas cosas. No, en la salvación tú no puedes hacer nada. Es Dios el que hace. Y Pablo dice aquí claramente, somos hechura suya. Somos la obra maestra de Dios. Esto es lo que debemos siempre tener delante de nosotros como cristianos cuando pensamos en la salvación. Somos hechura de Dios. Esta es la definición bíblica de quiénes somos. Fuimos formados por Dios. Cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia cristiana, somos creación y obra de Dios. Por lo general, cuando pensamos en Dios, en la salvación, pensamos en Él como si Él fuera pasivo en este proceso de salvación y solamente espera que nosotros hagamos algo. Y entonces Él responde a nuestra actividad. Está al revés eso. Como si la salvación dependiera de nuestra iniciativa. Y Dios responde a lo que nosotros hacemos. Pero eso no es lo que este pasaje enseña. Más, eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. Dios es el que inicia. Dios es el que hace. Dios es el que termina esta obra en nuestra salvación. Ser cristiano en su totalidad es el resultado de la actividad de Dios. Por eso Pablo dice, no podemos jactarnos. Veamos estas declaraciones del versículo 10 en particular. La primera otra vez, dice Pablo, somos hechura suya. El griego literalmente dice, el orden es muy importante en el original. De Él somos hechura. El orden de la oración en griego, el idioma original es importante porque pone todo el énfasis en Dios como el hacedor. Esa palabra hechura, entre paréntesis, no nos suena muy común, no usamos esa palabra a menudo. Bueno, yo no la uso en lenguaje común, pero suena como algo, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, la palabra en griego es poema, que quiere decir algo que ha sido hecho o formado.
Somos una obra maestra, un trabajo manual que Dios ha hecho y continúa formando. La palabra en inglés me tiene un poquito más de sentido para mí, workmanship, que indica un producto hecho con excelencia. Pero Dios es el que hizo esto, es muy claro aquí. Toda la escritura, desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ¿se acuerdan? Los cielos y la tierra, hasta el resto de la escritura, hasta su final, es el registro de la actividad de Dios. Dios es el que está actuando. Dios creó al mundo. Dios creó al hombre. El hombre cayó, Dios comenzó su plan de redención, echó a andar su plan de redención. Dios llamó a Abraham y a cada uno de los patriarcas. Dios llamó a Moisés, por medio del cual él dio la ley al pueblo de Israel. Dios llamó a los profetas. Dios colocó a los reyes de Israel. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Todo es la actividad de Dios. Y continúa esa actividad hasta que el plan eterno y soberano de Dios se culmine con la segunda venida de su Hijo y entremos al reino y entremos a nueva tierra, nuevos cielos. ¿Pero quién hace esto? Dios. Es obra de Dios, es la actividad de Dios. Recordemos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, donde claramente nos enseñan que Dios Padre nos trajo a Cristo, su Hijo, para que Él nos diera vida eterna. Por ejemplo, Juan 17:2. Este es el Evangelio de Juan 17:2. Dice... Está orando el Señor Jesús, intercediendo por los suyos, y dice: Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesucristo da vida eterna a los que el Padre le da, para que dé vida eterna. Los que vienen a Cristo, vienen a Él para salvación, porque Dios Padre los trae. No les nació a ellos, no se les ocurre de repente, no se les prende la lamparita que van a ser buenos y buscan ser religiosos ahora. Y todos los que el Padre trae al Hijo, Él los recibe y sin excepción vendrán a Cristo y terminarán en gloria. No hay duda de eso. Juan 6:37 nos dice, por ejemplo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Eso es una promesa del Señor, gracias a Dios por eso. Versículo 39 de Juan 6. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si el Padre trae a personas para que su Hijo dé vida eterna, su Hijo no las va a perder, sino que van a ser resucitados en el día final. Se está hablando de gloria final. El versículo 44 de Juan 6 dice: ninguno puede venir a mí. Ninguno quiere decir ninguno, ¿no? Categórico. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Son declaraciones, afirmaciones categóricas. ¿Cómo es que venimos a Cristo? ¿Por qué vinimos a Cristo? La única explicación bíblica es que el Padre nos trajo a Cristo. No nació en nosotros, otra vez. El Padre nos trajo a Cristo. La enseñanza específica del Nuevo Testamento es que nuestra salvación es el resultado de la actividad sola y exclusiva de Dios. Por eso no hay nada de qué jactarse. Y aquí en este versículo 10, que estamos examinando, del capítulo 2 de Efesios, Pablo nos hace ver que si somos cristianos es porque somos su obra, somos hechura de Dios, somos su producto, por decirlo así. Nosotros no nos hicimos cristianos. Dios es el artífice. Dios es el alfarero que nos formó, que nos hizo. Él es quien está creando y formando algo que todavía no llega a su perfección hasta que estemos con Él en gloria. Entre tanto, estamos siendo formados. Somos hechura de Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablan de Dios como el alfarero. Me gusta esa imagen.
porque nos muestra a alguien que forma, está dándole forma a un barro que estaba sin forma antes, y Él es el que lo forma. En Romanos 9, por ejemplo, el capítulo 9 de Romanos, Pablo está hablando de cómo el alfarero forma vasos de misericordia, que somos nosotros los redimidos, que Él mismo moldea, prepara para su destino final, que es gloria. Leemos en el versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Versículo 22, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vienen preparados para destrucción, ellos mismos se han hecho dignos de destrucción. Pero note lo que dice el versículo 23 acerca de vasos de misericordia, los creyentes. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Otra vez, Él lo hizo. Y Pablo continúa diciendo, ¿quiénes son estos? Es decir, nosotros, dice Pablo, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esta es la imagen de Dios como un alfarero creando, formando recipientes, vasos de barro, con un propósito. Aquí el propósito para los vasos de barro de misericordia es que estén en gloria con Él. Un alfarero comienza su trabajo tomando el barro y de a poco dándole forma, quitando lo áspero, suavizando ángulos, usando varias herramientas, moldeando esa materia prima hasta que finalmente tiene una vasija. Un vaso que es producido. Esa es la idea. Esta es la imagen de Dios que Pablo está subrayando. Él es el hacedor, el artífice, que está produciendo una obra. Nosotros somos hechura de Él. Qué lindo es pensar en los creyentes y la iglesia de Él. De esta manera, estamos siendo formados. Y vamos a notar que eso no ha terminado todavía. Estamos en el proceso de ser formados. Y específicamente Pablo nos dice aquí que somos obra suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Sin duda Pablo tiene aquí la idea de la creación original. En Génesis 1 es Dios quien creó de la nada todo lo que existe, los cielos y la tierra. Y esto es exactamente lo que Dios hizo con cada cristiano. Le dio existencia donde antes no existía. 2 Corintios 5:17 nos dice Pablo que somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Dios hizo esto. Soy cristiano porque Dios me hizo una nueva creación. Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 4:6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así como Dios dijo en la creación original, sea la luz, y hubo luz. En la creación original, de la misma manera, Dios hizo que la luz espiritual resplandeciera en nuestros corazones y fuimos hechos nuevas criaturas. Es creación de Dios. Es como decirlo, sea tal, sea y somos, porque somos su creación. Pasamos de ser muertos en nuestro estado natural adámico a tener nueva vida en Cristo. Y, por ejemplo, Romanos 6 enseña algo similar. Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿quién hizo eso? Dios lo hizo por su Espíritu. Hemos sido bautizados en su muerte. No está hablando aquí de bautismo de agua. El bautismo de agua no puede producir los resultados que aquí se describen. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en vida nueva. Ese es el resultado de haber sido transformado, haber sido creado nueva criatura. No es el resultado de haber pasado por el agua y salimos nueva creación. Nada de eso. Dios nos hizo nuevos.
Y en el versículo 11 Pablo por eso exhorta, así también vosotros, o sea, creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que viene, eso es lo que falta todavía. Pero Dios es quien actuó y produjo esta nueva creación. Somos cristianos porque Dios nos creó en Cristo. Somos el resultado de su obra y su actividad, no la nuestra. No la nuestra. Dios es quien obró creándonos y es el que continuamente obra en nosotros. Por eso dije que la obra no está terminada. Piensa en eso. Tú y yo, cristianos, estamos en las manos de este gran artífice, el creador, el alfarero, quien está obrando en nosotros y sobre nosotros, perfeccionando la obra que Él comenzó. Qué precioso es saber eso. Ahora, ¿qué medios? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué medios utilizó o utiliza el Señor para formar esta obra maestra? ¿Cómo es que Dios moldea a estos vasos? En primer lugar, notamos que Pablo nos enseña que Dios hace todo por medio del Señor Jesucristo. Fuimos creados en Cristo Jesús. El apóstol ya ha enseñado que, en esta misma epístola hemos estudiado que todo lo que recibimos como bendición espiritual es por virtud de estar en Cristo Jesús. El capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Toda bendición comienza porque estamos en Cristo. Dios así lo diseñó. En este capítulo 2 ya observamos en los versículos del 4 al 7 que Dios intervino cuando estábamos muertos, espiritualmente muertos. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, lo leímos, nos resucitó con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. O sea que todo bien espiritual viene a nosotros en y por medio de Cristo. La salvación es por Cristo, por fe en Cristo. Eso es ser cristiano, es estar espiritualmente y para siempre unido a Cristo. En otras palabras, Dios nos hace cristianos en y por medio de Cristo. Otra manera bíblica de decirlo es esta. Dios forma a Cristo en nosotros. Ser cristiano es ser más y más conforme a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos predestinados, nos dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, esa es la meta. Dios nos está formando cada día más conforme a esa imagen de Cristo Jesús. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que nos da la idea de que esa hechura de Dios, ese vaso de Dios, esa obra de Dios, no ha sido terminada. Dios está todavía trabajando hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ser cristiano quiere decir estar en Cristo y que Cristo está siendo formado en mí. ¿Cómo lo hace? Bueno, debemos mencionar que Dios lleva a cabo esa obra de formación por el Espíritu Santo que está en nosotros. Su obra comenzó cuando el Espíritu de Dios nos hace conscientes de que algo está pasando en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta en cómo vinimos a Cristo, pero hay ciertas características que son comunes. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, esa persona comienza a ser consciente de que Dios, por su Espíritu, está obrando en él. Primero convenciéndolo de pecado, guiándolo a la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo nos da vida, luego testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ilumina nuestra mente a la verdad de la palabra de Dios, nos motiva a confesar nuestros pecados, moviéndonos a la santidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y entre paréntesis, el Espíritu Santo reside en cada hijo de Dios. Escuche esto. Usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. No hay cristianos que no tengan el Espíritu Santo, como algunos dicen. Primera de Corintios 6, 19 hace la pregunta a Pablo a los creyentes ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoráis eso? Ay, pero Henry, yo no me siento a veces como que el Espíritu está... No te estoy preguntando lo que sientas. O sientes o no sientes. Eso no importa. Pablo nos hace la pregunta. Dios nos hace la pregunta. Este es su Espíritu el que habla a nosotros por su palabra. O sois ignorantes, o Henry, eres ignorante de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no eres tuyo. No le está preguntando si me siento o no me siento. O sois ignorantes. Es algo que debemos conocer. Está revelado en la Escritura. Hay días que no nos sentimos espirituales. Hay días que nos sentimos hasta lejos de Dios. ¿Qué pasa? ¿El Espíritu Santo se fue? No. Fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. El Espíritu Santo está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice Juan: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, Dios lleva a cabo su obra entre los medios que Él utiliza para formar esa vasija de barro, por decirlo así, para darle forma y moldearlo. Lo hace todo a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero ¿qué otro medio utiliza Dios en nuestra formación, en hacernos cristianos? Ese otro medio es el siguiente, y lo sabemos, y es obvio: es la Escritura. Es la Escritura. Nadie puede ser cristiano sin la Escritura. Recordemos lo que Santiago 1:18 nos dice: Él, Dios, de su voluntad soberana, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios utilizó su palabra para traernos salvación. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que es obvio que Dios utiliza su palabra para moldear, para crear, para dar forma a esas vasijas que son hechura de Él. Dios utiliza su palabra para darnos vida, y sabemos que por la palabra de Dios también el Señor usa esa palabra para santificarnos, para madurarnos, para hacernos crecer. Por eso el Señor ora en Juan 17:7, Padre, santifícalos en tu verdad, y después agrega: tu palabra es verdad. En 2 Timoteo 3:16, Pablo le recuerda a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios, lo sabemos, y útil ¿para qué? La palabra de Dios tiene utilidad, tiene efectos. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esos son efectos de la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para traer todos estos resultados en la vida de cada una de sus vasijas. Y voy a seguir con la imagen del alfarero. Por eso es tan importante leer, meditar en la Escritura, que es la palabra de verdad. Este es el medio que Dios ha escogido para formarnos. ¿Quieres conocer la verdad? Lee la palabra, escudriña la palabra y medita en la palabra. Porque no hay otra forma. Dios reveló su palabra a hombres de Dios que Él escogió para que la escribieran. Recordamos lo que nos dice Pedro, 2 de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esa es la Escritura, los que escribieron. Dios obra, forma, moldea
y perfecciona a un cristiano por medio de su palabra. Por eso debemos leerla, estudiarla, meditar en ella y, por supuesto, como resultado, crecer. No es simplemente memorizar un versiculito bíblico por ahí, un texto bíblico que ponemos sobre el refri y vamos ahí, ok, Juan 3, Dios amor, ya estoy. Eso no es leer la Biblia, eso no es enfocarse en la Escritura, no es meditar en la Escritura. Por supuesto que hace bien recordar ciertos versículos, pero es la Escritura que nos moldea. Pero no así, demanda tiempo, demanda dedicación. Bueno, eso nos lleva a otro medio que Dios utiliza para moldear y formar un cristiano, y este medio es la predicación y la enseñanza de su palabra. Ese es un paso mayor. No simplemente leerla, sino estar expuestos a aquellos que Dios estableció y puso en su iglesia para que enseñen, para que prediquen. De lo cual nos habla el capítulo 4 de Efesios, que vamos a llegar ahí en uno de estos años. Dice el versículo 11, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vemos acá que Dios utiliza en la formación de sus vasos o vasijas a hombres de Dios. Podemos ver lo que Dios está haciendo en su taller de alfarería, por decirlo así. Usa instrumentos que Él va a usar, valga la redundancia, para llevar a cabo su obra. Hacer moldear, perfeccionar a los vasos que Él ha redimido. Aquí están esos instrumentos. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, predicadores. Todos puestos por Él en su iglesia para formar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Hacer su gran obra de crear vasos. Dios está usando a todos estos hombres a través de la historia de la iglesia. Es Dios quien llama, es Dios quien coloca a estos hombres para predicar el Evangelio, para enseñar su palabra, con el propósito de formar sus vasijas. Y todos somos beneficiarios del ministerio de enseñanza y predicación de hombres de Dios del pasado. Si no fuera por ellos, muchos no hubiéramos crecido, tal vez. Pero gracias a Dios que Dios, en su diseño divino y perfecto, ha establecido hombres que enseñen su palabra, que prediquen su palabra. Hombres de Dios. No estoy hablando de cualquier persona que se pare a predicar por ahí, es un hombre de Dios. Estoy refiriéndome a específicas. Hombres dotados por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. No porque a Juan de los Palotes se le ocurra pararse y empezar a predicar. No. Son hombres que Él puso. Especialmente dotados para predicar y enseñar la verdad. Ahora, ¿qué otras cosas medios utiliza Dios? Bueno, también utiliza los dones que Él mismo da a la iglesia y los usa como medios de perfeccionamiento de los santos. Noten este capítulo 4, versículo 7, donde Pablo dice, pero a cada uno de nosotros, creyentes, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Con qué propósito? Bueno, al fin del versículo 16, es para que cada uno de nosotros funcionemos adecuadamente. Cada miembro, cuando funciona adecuadamente, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que Dios concede dones en la iglesia a cada uno de sus hijos, para que estos utilicen sus dones para la edificación de toda la iglesia. O sea que Dios utiliza estos medios también para formarnos. Noten cómo lo pone el apóstol Pedro. Es Pedro capítulo 4, versículo 10. A ver, 4:10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo viene de la gracia de Dios, noten. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, etc.
Dios da dones para que sean usados para moldear, para edificar, para perfeccionar a otros creyentes. O sea, ninguno de nosotros aquí podemos decir si somos hijos de Dios, yo no tengo dones. Tal vez no tienes el don de la predicación o el don de la enseñanza, pero tienes otros dones que Dios quiere que uses para el beneficio de esa tremenda obra que Él está llevando a cabo, que es su iglesia, los verdaderos creyentes. Y Él está en este proceso de formar vasijas para su gloria. ¿Qué más? ¿Qué otros medios utiliza Dios para moldear y dar forma, perfeccionar a sus redimidos? Bueno, Dios utiliza circunstancias en nuestra vida. Y muchas circunstancias de nuestra vida son difíciles, son aflicción. Dios también utiliza su disciplina para corregir, quitar asperezas, madurarnos, enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Por ejemplo, lo leímos allá en el capítulo 12 de Hebreos, donde solamente nos enseña el pasaje que Dios hace esto para con sus hijos. Dios no disciplina al mundo, Dios disciplina a sus hijos. Además, dice el versículo 5, Hebreos 12, 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Note que es parte de la demostración del amor de Dios, la disciplina, el azote cuando lo necesitamos. Y después agrega y dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay en quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos o bastardos, y no hijos verdaderos. Bueno, el punto que Dios utiliza la disciplina y situaciones difíciles en nuestra vida es para enseñarnos, así como nuestros padres nos enseñaron ciertas cosas. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos ciertas cosas. No dándole todo lo que quieren, todos sus antojos, sino a veces encauzándolos. Y noten que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, versículo 10. Dios utiliza circunstancias adversas, aflicción en nuestra vida para instruirnos, para educarnos. Y a menudo disciplina severamente. Todo eso es para nuestro bien, con el propósito de traer santidad práctica en nuestra vida, en nuestra conducta. Dios no es un padre enojado que quiere simplemente deshacerse de sus emociones en ese momento. No, Dios no actúa así. Así a veces nosotros actuamos. Estamos enojados y queremos demostrar nuestro enojo y darle al que nos causó el enojo, que puede ser un hijo. Dios no actúa así. Lo hace para nuestro bien. Y creo que es importante subrayar que no toda aflicción que experimentemos en nuestra vida, o experimentamos, ya sea de enfermedad o cualquier cosa que pasamos, es el resultado directo de la disciplina de Dios. Existen circunstancias que son parte de vivir en un mundo caído. Son efectos secundarios, por decirlo así, de vivir en un mundo caído. Enfermedad, debilidad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué somos débiles? Porque vamos en camino a la muerte. Es parte de la condenación, es parte de ser expuestos a la maldición de Dios en Génesis capítulo 3. No todo lo que sufrimos es mano directa de Dios sobre nosotros, pero sí el Señor utiliza todo lo que viene a nuestra vida para enseñarnos, para disciplinarnos, para ponernos en el gimnasio, por decirlo así, ejercitarnos y que seamos más santos. Dios utiliza todo esto para enseñarnos. Y sabemos, dice Pablo, que todas las cosas, buenas, malas, mediocres, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No hay accidente en la vida de un cristiano. ¿Por qué estás pasando ahora? ¿Qué cosa difícil estás pasando hoy? Eso no es un accidente. Dios está usando eso para moldearte. Eres su vasija. Estás en sus manos. Es muy claro en la Escritura que Dios usa todo en nuestra vida para moldearnos. Y si no aprendemos por medio de la instrucción positiva,
en su palabra. Dios tiene otros métodos, otras herramientas, por decirlo así, en el taller, en la creación y formación de sus vasos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la instrucción de Pablo a los Corintios en cuanto a la cena del Señor, Pablo expone en ese pasaje que muchos estaban sufriendo y era la vara directa, la disciplina directa de Dios sobre ellos por su pecado. Leemos ahí en el versículo 30, capítulo 11, versículo 30. Por esta razón, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. O sea, habían pasado a la presencia del Señor ya. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Acá la disciplina es la vara dura de Dios sobre hijos rebeldes. Dios estaba disciplinando a muchos de sus hijos en Corinto para traer debilidad física, enfermedad y aún muerte prematura por causa de su pecado. Pero todo esto era para su bien. ¿Cómo para su bien, Henry? Sí, porque concluye el versículo diciendo, para que no seamos condenados con el mundo. Aún la muerte prematura de un hijo de Dios, que Dios trae sobre ese hijo de Dios, es para su bien, para que no sea condenado con el mundo. Ningún creyente va a ser condenado con el mundo, porque el que pagó nuestra condena resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo pagó por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. No vamos a ser condenados, porque claramente, dice Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es imposible. Él pagó por mis pecados. Él pagó por tus pecados si eres hijo de Dios. Y no hay condenación, se acabó. Pero sí hay disciplina. Sí hay consecuencias de nuestros pecados si no respondemos en sumisión, confesión y obediencia a Él. No nos expongamos a eso. Dios estaba disciplinando a muchos de sus hijos ahí en Corinto. Ahora el alfarero celestial nos está formando. Él está creando y haciendo una obra maestra, una vasija preciosa. Y Él tiene como intención final de que seamos maduros, que participemos de su santidad. No es arbitrario la disciplina del Señor, arbitraria. Todo esto es parte del proceso en la creación y formación de un vaso, un artículo perfecto. Él es el alfarero y nosotros somos su obra que Él está formando. Somos hechura suya. Y entre paréntesis, Dios siempre está obrando en nosotros y sobre nosotros. Siempre. Piensa en tu experiencia como hijo de Dios, desde el día de tu conversión hasta hoy. ¿Te das cuenta de que Dios ha estado obrando en tu vida por medio de su palabra, por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de la predicación de su palabra, por medio de muchas y variadas circunstancias en tu vida, por más difíciles que hayan sido? Dios está trabajando en ti. Nada de esto ha sido un accidente. Todo ha sido y es obra continua de formación de una obra maestra de Dios. Dios ha estado obrando en ti y está obrando en ti y continuará esa formación de ese artículo precioso hasta terminarlo. Piensa en esto. Tú no eres lo que eras, pero aún no eres lo que serás. ¿Por qué? Porque estás en formación. Estás siendo moldeado por Dios. ¿Por qué está haciendo Dios esto? ¿Qué es el propósito que Dios tiene en su mente? Bueno, Pablo nos dice que fuimos creados, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. O sea, Dios nos ha diseñado en Cristo para vivir haciendo buenas obras que Él mismo nos dice acá el pasaje, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vimos esto la última vez. Las obras no son necesarias para la salvación. No somos salvos por obras. La salvación no es por obras, pero es imposible ser salvo y no vivir una vida de buenas obras. Dios nos ha hecho y diseñado para buenas obras. Claramente entonces, si Dios nos ha creado para buenas obras, vamos a hacer buenas obras. Ese será el patrón de nuestra vida. Este es el diseño de Dios para el cristiano. Ahora, pregunta, ¿qué son las buenas obras? Porque algunos tienen alguna idea un poquito folclórica de lo que son las buenas obras.
la tradición. Bueno, hablemos de eso un poquito. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Está hablando Pablo de las obras de caridad que alguna orden o órdenes religiosas llevan a cabo? Las monjitas de la caridad hacen sus obras ahí. ¿Está hablando de eso Pablo? ¿Está hablando Pablo de ayuda a los pobres? ¿Está hablando Pablo de algún servicio social? ¿Está hablando de dar dinero a organizaciones como la Cruz Roja, donde ellos distribuyen ese dinero para ayuda de la gente? ¿Está hablando de darle algún dinerito a algún pordiosero que te pide dinero cuando salís del freeway? ¿Está hablando de esas obras? Por supuesto que esas obras o acciones son loables, pero la mayoría de los cristianos no hacen esas cosas. Y los cristianos a quienes Pablo escribe esta carta no tendrían ninguna idea de estas situaciones que acabo de describir. ¿Hacía buenas obras Madre Teresa? Bueno, socialmente hablando, hacía buenas obras. Pero eso no es lo que está hablando Pablo aquí. ¿A qué se refiere entonces? Recordemos que fuimos salvados para manifestar la vida de Cristo en nosotros, para ser más y más conforme a Cristo Jesús y a su imagen. Lo vimos ya en Romanos 8, 28 al 29. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, nos dice, versículo 6, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, y ahí comienza la idea de las buenas obras, que estamos hablando de lo que Dios manda en su palabra. No guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No está en él. Pero el que guarda su palabra, 1 Juan 2:6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que andamos en él. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para andar más y más como él anduvo. Y aquí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Bueno, tenemos el Nuevo Testamento para hacernos ver en los evangelios cómo anduvo el Señor Jesús. Fuimos diseñados para ser conformes a él. Alguien estará pensando, pero Henry, yo no estuve ahí con Cristo. Cuando él vivió en la tierra, yo sé algunas cosas que Cristo hizo sobre esta tierra, pero yo no estaba ahí. Y además el Señor hizo milagros y levantó a los muertos y hizo tantas cosas que yo no puedo hacer. ¿A qué se refiere Pablo entonces? ¿Qué es lo que debo hacer hoy para andar como él anduvo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la instrucción que tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento, que son escritas o fueron escritas por los apóstoles para enseñar a los cristianos la doctrina que ellos habían recibido de parte del Señor Jesucristo y cómo debían vivir. Aquí en Efesios 2:20 nos dice claramente el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles fueron dados a la iglesia para instruir, para enseñar. Y vivir y andar según Cristo es vivir y andar según la revelación dada por Cristo a los apóstoles que tenemos en la Escritura, tenemos particularmente en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Sin ir muy lejos, en esta epístola de Pablo a los Efesios, tenemos esta enseñanza específica en cuanto a cómo debemos vivir de esta manera. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, pues yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, vivir, conducirnos de una manera digna, siguiendo obedientemente lo que la instrucción bíblica nos da, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la fe. Si vamos a los versículos, por ejemplo, 20 en adelante, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Versículo 24, vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hasta el resto del capítulo leemos una serie de instrucciones que nos dan una idea de cómo debemos conducirnos.
Eso es las buenas obras. Vivir conforme al andar de Cristo Jesús sobre esta tierra. Ser obedientes a lo que Él ha revelado. Esas son las buenas obras. Y estos son algunos ejemplos de instrucción que cuando las obedecemos, estamos caminando como Él anduvo. Estamos andando en buenas obras. Para esto estamos siendo hechos y para esto hemos sido formados. Para andar y vivir en esta vida como el Señor Jesús anduvo. Pero todo esto es un proceso de santificación. No somos hechos conforme a la imagen de Cristo de la noche a la mañana, sino que poco a poco estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados. Dios nos ha colocado en esta tierra como hechura suya y hacernos, moldearnos como hechura suya usando estos medios que estamos considerando. Pero eso es aquí en la tierra. ¿Qué acerca del futuro? ¿Cómo y cuándo va a terminar ese proceso de formación? La obra que Dios está llevando a cabo en nosotros no termina hasta que estemos en gloria con Él. Cuando el trabajo, la labor de Dios como artífice, como alfarero, llega a su conclusión y el producto final, ahora sí será perfecto. Por eso Pablo dice que Él dio apóstoles y profetas y evangelistas y pastores maestros a fin de capacitar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no va a ser completado hasta que estemos con Él en gloria. En el capítulo 5, versículo 27, está hablando en referencia a la iglesia. Pablo dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta será la obra final de Dios, la presentación de un producto perfecto en gloria. Esto es lo que nos espera a cada uno de nosotros que hemos sido incluidos en este plan. La obra que Él comenzó llegará a su perfección. No existe duda al respecto. Es absolutamente cierto. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada ni nadie puede frustrar ese fin. Si Dios comenzó su obra en nosotros, Él la está perfeccionando y Él la terminará. La obra maestra es de Él y lo que Él comienza, Él termina según su plan eterno. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, lo que te espera es perfección con Cristo en gloria eterna. Pero mientras estás aquí en esta tierra, si de alguna manera te estás resistiendo a lo que Dios quiere lograr contigo, tú debes estar preparado o preparada para recibir las consecuencias de la disciplina de Dios sobre tu vida. Dios ha determinado que Él perfeccionará lo que comenzó. Tú eres el barro que Él está moldeando con esta meta finalmente. Él terminará el vaso que comenzó a formar y está formando. En el taller de alfarería de Dios no hay vasos desechables. Los vasos que Él comienza a formar, Él perfecciona y Él termina. Gracias a Dios por eso. De ahí nuestra seguridad. Dios termina siempre lo que comienza. Qué tremenda confianza nos debe dar esta preciosa doctrina. Somos hechura suya. Estamos en manos del alfarero celestial. La única esperanza y certeza que tenemos es que Dios promete terminar a la perfección la obra que Él comenzó. Si no fuera por este hecho, ninguno de nosotros llegaríamos a ese lugar. Si la salvación dependiera de mí, aunque sea una porcioncita, sería un fracaso total. Pero gracias a Dios, que es su obra y no la nuestra, porque es su obra, Él garantiza que Él terminará tal obra. Qué preciosa realidad. Ahora, terminemos con un par de preguntas y así será la conclusión de nuestro tema hoy. ¿Estás consciente de que Dios está obrando en ti?
¿Te das cuenta de que tú eres hechura de Dios? Estás deseando la leche espiritual de la palabra, que como dice Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. ¿Estás deseando eso? ¿Es tu anhelo ser más santo y obediente a sus mandamientos? Pablo expresa en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Es ese tu deseo? ¿Quieres ser más santo, más santa? El plan y diseño de Dios para un cristiano es que ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Es esta tu experiencia? ¿Tu experiencia creciente a pesar de tus debilidades y tus fracasos? Si eso es cierto en tu vida, puedes estar segura que Dios está obrando en ti. Dios te está moldeando. Eres una vasija de Él. Eres hechura de Dios. Y esa hechura de Dios, ese trabajo de arte final, va a terminar con Él en gloria. La fe sin obras es muerta. La prueba de nuestra fe son las buenas obras de las cuales hablamos hoy. Es esencial para determinar si somos hechura de Dios que vivamos demostrando vidas obras, y Dios, quien las preparó de antemano, es quien también obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Él continuará haciendo esto hasta el día que estemos con Él en gloria. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por las promesas que tenemos en la misma. Gracias, Señor, por esta increíble realidad que somos tu vasija, tu vaso, tu hechura, tu obra, que estás moldeando, que estás perfeccionando. Y ese producto será finalmente perfecto cuando estemos contigo en gloria. Gracias, Señor, porque esta es tu promesa. Tu promesa es el que comenzó la vida, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque es tu palabra, tu garantía. Señor, llévanos con bien. Ayúdanos, Señor, a meditar durante el transcurso del día y el resto de esta semana en estas preciosas verdades que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.